Sí, Bien, doctor. ok, gracias. El tema que vamos a desarrollar tiene que ver con el diagnóstico microbiológico etiológico de las infecciones de transmisión sexual. Entonces aquí vamos a enfocar 4 enfermedades diferentes y el papel que juega el laboratorio dentro del diagnóstico de estas enfermedades. La primera de ellas es el VIH, la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, que sabemos que no es lo mismo que el SIDA. El SIDA es la fase final de la enfermedad. La infección por VIH es una infección por un retrovirus, es una infección de larga evolución, puede durar años, inclusive décadas en su progresión. Este diagnóstico de infección por VIH es un diagnóstico de rutina, es una investigación que se hace a todos los pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico, a todos los pacientes que van a donar sangre, a todas las gestantes que se hacen controles pertinentes y a todos aquellos que acuden por algún chequeo preventivo. Es una prueba que está incluida dentro de ese parámetro de atenciones. Entonces, esta enfermedad, que no es muy antigua, se ha descubierto a fines de los años 70 del siglo pasado, del siglo XX, que fue ganando importancia por el aumento del número de casos y además la presentación que no era muy conocida para la época. Entonces, eso obligó muchas veces a tener que desarrollar algunos algoritmos diagnósticos, como el que estamos viendo en este momento. Este algoritmo de diagnóstico es un algoritmo que se utiliza en la parte de salud pública y de salud privada, forma parte de lo que corresponde a la investigación, digamos, para saber si un paciente está infectado o no, y tiene que ver además con la realización de algunos tipos de pruebas, como vamos a ver a continuación. Este algoritmo de diagnóstico para infección por VIH comprende o abarca 2 tipos de eh, estamentos o lugares donde se realizan las pruebas. Está, en primer lugar, los establecimientos de salud locales, llamados laboratorios locales, donde se hacen estas pruebas, ¿no? Donde estos laboratorios locales pueden estar ubicados pues en los hospitales, pueden estar ubicados en los centros médicos, maternos infantiles, pueden estar ubicados en los centros de salud, pueden estar ubicados en las clínicas, o sea, en todo lo que es establecimientos de atención general. Este tipo de laboratorios locales cuenta pues con cierto grupo de pruebas a realizarse. Dentro de ellas están las pruebas de ELISA, vamos a poner acá, las pruebas de ELISA, también están las famosas pruebas rápidas, hay pruebas rápidas para VIH, y hay otra metodología que nosotros habíamos conversado hace unas cuantas prácticas cuando hablábamos de las pruebas antígeno-anticuerpo, que es la metodología de quimioluminiscencia. Todas estas pruebas, todas estas metodologías para el VIH son pruebas de tamizaje. ¿Qué significa que sean de tamizaje? Significa que tienen una muy buena sensibilidad, pero su especificidad no es tan buena. Se valoran más por el tema de la sensibilidad. ¿Qué significa eso? Que son capaces las pruebas de detectar la mayor cantidad de positivos posibles, aun cuando esos positivos no estén enfermos realmente, o sea, falsos positivos. Esa sensibilidad de la prueba le da un poder importante con respecto a la detección de casos, porque yo necesito descartar a todos los pacientes posibles y les hago este tipo de prueba.
Este tipo de pruebas me pueden dar dos resultados. O me da un resultado negativo con el cual se descarta la infección, o me da un resultado positivo con el cual el paciente no tiene el diagnóstico de VIH. Ojo, con la primera prueba de tamizaje el paciente no tiene el diagnóstico, simplemente ha salido positivo, y habrá que realizarle algunas pruebas más. Significa que habrá que realizarle las pruebas confirmatorias. Esas pruebas confirmatorias se realizan en los llamados laboratorios de referencia. Los laboratorios de referencia, para el caso peruano, los laboratorios referenciales, pertenecen a una sola red. Está bajo el comando del Instituto Nacional de Salud. El Instituto Nacional de Salud tiene laboratorios referenciales en todas las regiones, en todas las ciudades, en todas las provincias. Y si no las tiene, las deriva. Recoge las muestras y las deriva. ¿Por qué? Porque la enfermedad VIH es una enfermedad que es considerada de salud pública. Es una enfermedad que tiene un programa que lleva a cabo el ente rector, que es el Ministerio de Salud, el programa o la estrategia de control de enfermedades de transmisión sexual y SIDA. Ahí está metido el VIH. Significa que se lleva un conteo, se lleva una estadística, se lleva una casuística de los casos que se diagnostican a nivel nacional. ¿Por qué? Uno, porque es necesario hacer el seguimiento para la prevención, y dos, para que los pacientes puedan acceder al tratamiento, vale decir, a la terapia antirretroviral de gran actividad, conocida como Targa. Entonces, para este Targa, que no es barato, pero sin embargo el Estado lo paga, es gratuito para la atención, el paciente tiene que estar dentro de esa estrategia registrado, sea nacional, sea paciente de SIS, sea paciente de salud o sea un paciente privado. Tiene que estar registrado. Ahora bien, dentro de lo que corresponde al laboratorio, ¿qué es lo que se hace para manejar el tema de las pruebas hechas en los laboratorios referenciales? Pues bien, dijimos que si la prueba de tamizaje saliese positiva, el paciente no estaba infectado, lo cual es cierto. No se ha comprobado todavía. ¿Qué se hace en ese momento? Se le llama al paciente. Se le pide que acuda al laboratorio. Entonces, no se entrega el resultado positivo, sino que se coloca un aviso que dice acercarse al laboratorio. Entonces, el paciente viene y cuando viene, es captado, se le toma otra muestra que será derivada justamente de estos laboratorios referenciales, y además se le conduce a la estrategia. ¿Por qué? Porque el paciente necesita recibir primero una consejería, porque ha habido casos donde los pacientes han recibido este primer resultado y se han suicidado, han empezado a indagar si es mujer, si el esposo, si es casada, mejor dicho, si el esposo las ha contagiado, la pareja las contagió, lo mismo si es varón. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, el paciente debe recibir primero una consejería, y esa consejería, dependiendo de lo que encuentre la psicóloga a cargo, la enfermera, tendrá como objetivo captar a todos sus contactos sexuales para poder ver qué es lo que puede haber pasado. Sin embargo, ese es el manejo psicológico y médico. Sin embargo, el manejo del laboratorio es el siguiente. Una vez que se le ha tomado una segunda muestra, se vuelve a correr la prueba de tamizaje, pero en simultáneo, o sea, a la vez, dos, por doble. Tengo una primera positiva, le vuelvo a correr con una nueva muestra. Puede ser que se hayan confundido con el tubo, puede ser que el procesamiento no haya sido el correcto. N cosas pueden haber pasado. Entonces se pide que se corra nuevamente. Si esos
dos pruebas de tamizaje simultáneas son negativas, al paciente se le descarta la infección por VIH. Pero si alguna de esas dos pruebas simultáneas sale positiva, el paciente no tiene el diagnóstico todavía, pero inmediatamente se le deriva para las pruebas confirmatorias, que como ustedes ven aquí, estas pruebas confirmatorias son pues la inmunofluorescencia, el Western blot, y hay otra metodología que no está aquí que se llama LIA. Es un inmunoensayo lineal. En el caso de la inmunofluorescencia, la positividad pues recién, ojo aquí, recién nos habla de una infección por VIH. En el caso de que la inmunofluorescencia fuese negativa o indeterminada, recién se pasa al Western blot, donde una negatividad del Western blot, a pesar de todo lo acontecido antes, descarta la infección y una positividad confirma la infección. En el caso rarísimo de que el Western blot salga indeterminado, o sea, no se sabe si es positivo o negativo, se le pide al paciente que regrese después de 6 meses. Con lo cual, la positividad va a marcar la infección por VIH y la negatividad, o si vuelve a salir indeterminado, pues se descarta la infección. Entonces, todo este manejo hace que nosotros observemos lo siguiente. Las pruebas utilizadas para lo que corresponde a las pruebas de tamizaje son pruebas que van a buscar, por lo general, van a buscar anticuerpos. La prueba de inmunofluorescencia también busca anticuerpos. Es el Western blot en alguna de sus variedades el que recién puede buscar antígeno. Y hay otra prueba más que no la menciono aquí porque no se usa para el diagnóstico, sino se usa para el seguimiento, que es la biología molecular, el PCR, la carga viral, que se usa más para seguimiento que otra cosa. No, por eso no está consignada aquí en el algoritmo de diagnóstico, sino de seguimiento del paciente. Entonces, estos son los dos grupos de pruebas, las pruebas de tamizaje, las pruebas confirmatorias, cada una aplicada en momentos diferentes, porque para eso existe ese algoritmo de trabajo. Ahora bien, siendo el VIH un virus que es difícil de aislar, es importante tener en cuenta los tiempos que suceden desde la infección hasta que el paciente acude al establecimiento de salud para hacerse el tamizaje o la detección. Y eso tiene que ver con los periodos de ventana. Los periodos de ventana son aquellos, están definidos como aquellos espacios donde las pruebas no salen, no pueden detectar presencia de algo porque no se encuentra presente lo que estoy buscando o se encuentra presente en concentraciones muy pequeñas. Entonces no puedo yo detectar el marcador que estoy buscando. Para el caso específico de la infección por VIH, porque esta ventana, este periodo de ventana varía de acuerdo a las infecciones, es diferente para todas las infecciones, depende mucho de la historia natural de la enfermedad. Para el caso del VIH, ese periodo de ventana es aproximadamente de 12 a 15 días. Significa que en esos primeros días desde la infección no hay ninguna prueba en el mundo que pueda diagnosticar la infección. Sin embargo, el paciente puede estar contagiando ya. Entonces, el síndrome retroviral agudo, que es la presentación aguda de la infección por VIH, tiene muchas variantes. Una de ellas es la variante respiratoria, donde hay una enfermedad similar a un resfrío que pasa. Está la variante digestiva, donde hay unas pequeñas diarreas que desaparecen también en 2 o 3 días. Y un gran porcentaje de los pacientes son o hacen sintomatología subclínica, o sea, muy leve, o son asintomáticos. Entonces, después que ha pasado ese síndrome antirretroviral, recién yo voy a evidenciar presencia de anticuerpos
anticuerpos contra el VIH. ¿Y esos anticuerpos cuándo aparecen? Aparecen generalmente al final, entre la segunda y la tercera semana de infección. Sin embargo, en el periodo del síndrome retroviral agudo, que corresponde a los signos clínicos, síndrome retroviral agudo, yo puedo detectar un antígeno del virus. Ese antígeno es el antígeno P24, que se constituye en el primer marcador detectable para VIH justamente desde la segunda hasta la cuarta semana. Yo lo puedo detectar. Eso es importantísimo para el desarrollo de las pruebas diagnósticas, porque los anticuerpos van a aparecer después de la tercera semana. Primero los IgM, que permanecen poco tiempo, y luego los anticuerpos de tipo IgG, que son los que van a establecer la memoria de largo plazo. Entonces, estos marcadores que estamos mencionando sirven pues para poder establecer los periodos de ventana diagnóstica. Dado que esta infección apareció a finales de los 70, principios de los 80 del siglo pasado, no existían pruebas de laboratorio para su detección. Las pruebas de laboratorio, los ELISAs de primera generación, aparecen aproximadamente entre 1980 y 1985. Son los primeros ELISAs que salen, que tenían un tiempo de ventana diagnóstica de aproximadamente 40 días. ¿Qué significaba eso? Que si el paciente se contagiaba hoy, en 40 días recién la prueba le podía detectar sus anticuerpos. Pero eso fue mejorando con el tiempo. En 1990, 89, 90, aparecen los ELISAs de segunda generación, que mejoran en mucho las formas de detección y además acortan el periodo de ventana a más o menos 30 días. Posteriormente, 5 años después, casi 1994, 95, aparecen los ELISAs de tercera generación, con metodología mucho más mejorada, anticuerpos mucho más específicos y que disminuían el periodo de ventana hasta 21 o 22 días. Entonces ya se había mejorado bastante ese periodo de ventana, pero hasta ese momento las pruebas de diagnóstico solamente buscaban anticuerpos, y anticuerpos preferentemente IgG. También detectaban IgM, pero no lo hacen por separado, lo detectan en conjunto. Pero son mayormente los anticuerpos IgG los que predominan allí. ¿Qué es lo que pasa cerca al inicio del nuevo milenio, del año 2000 en adelante? Aparecen los ELISAs de cuarta generación, 2000, 2002, 2003. Esos ELISAs de cuarta generación trajeron la novedad de que no solamente detectaban anticuerpos, sino también son capaces de detectar al antígeno P24, que es una proteína del virus. Ese avance, y a estas pruebas se les dice, porque hasta ahora se utilizan las pruebas combo, ese avance hizo que el periodo de ventana cayese hasta 15 días. Es el que se mantiene aproximadamente hasta ahora. 15 días. La detección del antígeno P24 entonces fue importantísima, porque permitió acortar en cuánto tiempo. Imagínense, en solo 20 años pudimos bajar el periodo de ventana de 40 hasta 15 días. Y con el desarrollo de las pruebas de biología molecular, la famosa carga viral, ¿no? Hasta aquí, la carga viral, que me mide el ARN del virus, la carga viral, me mide el ARN del virus y también, dado que se trata de un retrovirus, el ADN proviral, o sea, en el proceso de la replicación del ADN, la transcriptasa inversa, pues puede detectarme el ADN proviral. Y eso me lo va a reportar en copias por mililitro. Y además, también hay otra prueba que se utiliza sobre todo en los bancos de sangre,
que es la prueba de tecnología de ácidos nucleicos, o NAT, tecnología de ácidos nucleicos, que baja todavía el periodo de ventana hasta los 11 días, y eso es a donde llegamos hasta el día de hoy. No hay nada más allá, nada más que acorte más los tiempos de periodo de ventana. Esa es la evolución que tenemos. ¿Qué es lo que usamos hoy en día con más frecuencia? Esta prueba de aquí, los ELISAs de cuarta generación o los ensayos de quimioluminiscencia de cuarta generación, que detectan tanto anticuerpos como antígenos. ¿Y por qué no usamos el de la carga viral? Porque no sirve para la parte diagnóstica, sino para la parte de seguimiento. Y el NAT sí se usa en bancos de sangre para poder asegurar que el producto que estamos transfundiendo o que vamos a transfundir pueda ser lo más seguro posible. Entonces, como ven, se puede detectar los anticuerpos o se puede detectar el antígeno. Entonces, las pruebas de tamizaje, pruebas que principalmente se valora su sensibilidad. Está la prueba de ELISA, están las pruebas rápidas. Son pruebas que permiten atender una gran cantidad de población y poder realizar pues un barrido, un screening, un tamizaje, para poder detectar la mayor cantidad de positivos posibles. Y las pruebas confirmatorias, que tienen sobre todo una especificidad muy alta, su sensibilidad no lo es, están dirigidas para poder descartar a aquellos que salieron positivos con las pruebas de tamizaje, poder descartar si realmente están infectados o no, o se trata de un gran positivo. Dentro de ellas, pues la inmunofluorescencia, pero el Western blot es quizás la herramienta más poderosa en ese sentido, porque me permite detectar no solamente anticuerpos, sino además anticuerpos que son específicos contra proteínas específicas del VIH, como la glicoproteína 41, la proteína 65, el GP120, GP160, que son pues pruebas bastante específicas. Entonces, ante eso, ya no hay forma de que el paciente pueda, de que se pueda evitar el diagnóstico, ¿no? Ya se da el diagnóstico con ella. La prueba de carga viral se usa más para poder hacer el seguimiento, para poder marcar la efectividad de la terapia antirretroviral. Como me va a dar el resultado en números, los números van a ser, por ejemplo, paciente 1, se ha encontrado 5 copias, significa 5 virus, 5 copias de virus por mililitro de sangre. Paciente 2, se ha encontrado 1.200.000 copias de virus por unidades de sangre. Y así sucesivamente. Obvio que el paciente que tiene más conteo es el que en principio debe estar yendo mal, pero no solamente es para hacer el conteo, sino sobre todo para hacer el seguimiento. Paciente 1, hoy día tuvo 5. En 2 meses ya tiene 10 millones. En 3 meses, 40. Empieza la terapia antirretroviral y esa cantidad de carga de virus empieza a bajar. Esa es la indicación de que el paciente está tomando y que la terapia sirve. Es más, si es que la carga viral es tan baja, llega a ser pues indetectable, y eso es lo que me muestra la prueba, lo que significa que el paciente ya no tiene la carga viral elevada, y además el tratamiento está funcionando. Es la utilidad de la carga viral. Y la otra prueba es el recuento de linfocitos, que se hace a través de una metodología que se llama citometría de flujo. En la citometría de flujo, lo que nosotros medimos es la cantidad de un linfocito en especial, que en este caso es el linfocito TCD4 o linfocito helper o colaborador. Esta citometría de flujo, donde se hace el recuento del linfocito CD4, me permite a mí poder determinar la cantidad exacta de linfocitos que posee mi paciente por milímetro cúbico de sangre. Lo normal
es que tengamos entre 500 y 1500 células CD4, 1500 linfocitos CD4 por milímetro cúbico en nuestra sangre. Pero si ese número cae por debajo de 500 e inclusive por debajo de 350, significa que el paciente debe iniciar su terapia antirretroviral. Pero si el conteo de células CD4 cae por debajo de 200, eso puede ser un indicativo de que el paciente ya está entrando a la fase SIDA. Más aún si empiezan a aparecer infecciones oportunistas. ¿Y por qué se da esto? Porque recordemos, de acuerdo a las clases de inmunología, que es el linfocito CD4, el linfocito colaborador, el linfocito helper, el que organiza la respuesta inmunitaria frente a todos los patógenos, tanto a los virus, bacterias, hongos y parásitos. Por lo tanto, si el director de orquesta no está presente, las células tocan la música al ritmo que a ellas les parece. Entonces el paciente cae en inmunosupresión y eso hace que los patógenos se aprovechen e inclusive algunos microorganismos que normalmente no nos atacan, en ese momento lo van a hacer. Por eso se llaman oportunistas. Pues esa es la importancia de las pruebas que tenemos, las pruebas de tamizaje y las pruebas confirmatorias para el diagnóstico y las pruebas de seguimiento que son pues la carga viral y el recuento del linfocito CD4. Todo ello en función a los parámetros de sensibilidad y especificidad. Esta es una prueba rápida de VIH que es igualita a la que tenemos ahorita de coronavirus, ¿no? Solo que acá dice COVID, igualito está la IgM, la IgG, y esta prueba de inmunocromatografía de flujo lateral nos da pues un resultado con una confiabilidad importante. Entonces, nuestro diagnóstico serológico de infección por VIH tiene principalmente a las pruebas rápidas, inmunoclorimétricas, a las pruebas de ELISA, y aquí falta colocar a las pruebas de quimioluminiscencia. Mientras que nuestro diagnóstico confirmativo serológico tenemos a la inmunofluorescencia indirecta y al Western blot, que no es otra cosa que electroforesis de proteínas, y que además estas pruebas confirmatorias se caracterizan por su alta especificidad. Son justamente para confirmar una infección. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Para pasar al diagnóstico de la gonorrea. Ok. La gonorrea, una enfermedad bacteriana causada por una bacteria que se llama Neisseria gonorrhoeae, está enmarcada dentro de un síndrome que se llama síndrome de descarga uretral. Síndrome de descarga uretral. ¿Y por qué se le dice así? Porque el paciente elimina pus por la uretra. La Neisseria gonorrhoeae es un coco, es un diplococo. O sea, que significa que están de a dos, un diplococo gram negativo. Y es un coco piógeno, o sea, produce pus, es un generador de pus. Por lo tanto, la sintomatología principal es la producción de pus a través de la uretra, y a eso se le llama síndrome de descarga uretral. Aquí lo vemos, por ejemplo, en una imagen del cuello uterino de una dama. Vean cómo está eritematosa esta zona, y aquí está la pus saliendo del endocérvix. ¿Cuál es el problema de la gonorrea? En el caso de las damas, por la ubicación que tiene la uretra, que está dentro de los órganos genitales, puede pasar desapercibida, puede ser hasta en cierto punto asintomática. ¿Cuál es el problema o la complicación? Que dado que es una bacteria que produce pus y que destruye tejido, puede ascender en la infección y producir destrucción de tejido y cicatrización posterior del tracto genital.
Eso trae como consecuencia infertilidad, eso trae como consecuencia embarazos ectópicos o dificultades para la progresión de las gestaciones, porque el anidamiento del huevo no se produce de manera normal, se desprende fácilmente, justamente por las cicatrices que deja la infección por esta Neisseria gonorrhoeae. ¿Y cómo se toma la muestra en el caso de la mujer? Bueno, necesita una muestra de esta secreción, así que se colocará pues un espéculo para poder observar bien el canal genital y luego con un hisopo se va a extraer esta muestra. Y eso se va a llevar al laboratorio para su análisis. En el caso del varón, la patología de la enfermedad es la misma, o sea, produce pus, la pus sale por la uretra, solo que en el caso del varón la sintomatología es más intensa. Hay dolor, hay dificultad para miccionar, ardor, y hay la pérdida de esta sustancia, que es pus también. Sustancia purulenta que sale por la uretra, zona del glande del paciente. ¿Cómo voy a tomar la muestra? Bueno, como ven aquí, se introduce el hisopo, más o menos 2 centímetros dentro de la uretra, y se gira en el sentido de las agujas del reloj para que el hisopo pueda embeberse bien de la secreción y eso se manda al laboratorio. El problema o la complicación, en este caso de la gonorrea en varones, es también la infertilidad, dado que puede invadir toda la región de los vasos deferentes, la región testicular, y eso puede traer como consecuencia cicatrices e infertilidad. De ahí la importancia de diagnosticarla. ¿Cómo hacemos el diagnóstico microbiológico de esta gonorrea, llamada también blenorragia, se le dice también así? Se utilizan pues muestras de secreción de uretra en el varón, secreción de endocervix en la mujer, secreción de faringe. Hay faringitis gonocócica. En las costumbres sexuales de hoy en día pues, aparecen este tipo de complicaciones, lo mismo que la proctitis por gonorrea, infección del recto por gonorrea. Y también la conjuntivitis gonocócica, que en este caso se presenta en los recién nacidos cuyas madres están infectadas con gonorrea. Una vez que llega ese hisopo al laboratorio, lo primero que se hace es colocarlo en una lámina portaobjetos y realizar la tinción de Gram. La tinción de Gram va a ser de gran ayuda, un apoyo valioso, dado que cuando uno observa las láminas de Gram de pacientes con infección por Neisseria gonorrhoeae, vamos a observar polimorfonucleares, como este que está aquí, es un neutrófilo, que ha fagocitado a las bacterias pero no las ha podido digerir. Pues este es un dato importante cuando yo observo una lámina. Si yo observo este tipo de hallazgo, diplococos Gram negativos pero intracelulares, es muy probable que me esté enfrentando ante Neisseria gonorrhoeae, si es una muestra de secreción de uretra. Y luego de haber observado en la tinción Gram, paso pues al cultivo. Y en lo que respecta al cultivo, este cultivo se hace en agares especiales, no son los agares que conocemos. Uno de estos agares es el agar chocolate, se le dice así por el color que tiene. Y también algunos medios selectivos como el Taller Martin, como ustedes ven en la lista, el New York City, el Martin Lewis, que no son otra cosa que agares chocolate, ¿ya? Son agares chocolate a las cuales se les ha añadido antibióticos. ¿Pero qué significa este agar chocolate? ¿Acaso está hecho de Sublime, Princesa o demás? No. El agar chocolate es un medio de cultivo diferencial y selectivo que se prepara con una base de agar, peptonas, aminoácidos y sangre. Solo que la sangre es sometida primero a una temperatura entre los 70 y 75 grados Celsius. A través de ese calor, los hematíes se van a romper
y van a verter su contenido al exterior, o sea, a la zona donde estoy preparando. Entonces, el contenido del hematíe es rico en algunos factores de crecimiento, como el NAT, la nicotinamida de aminasa, como la hemina, el factor 10, la hemina, que son nutrientes importantes para Neisseria. Por lo tanto, Neisseria crece muy bien en el agar chocolate. ¿Y por qué necesito colocarle antibióticos? Para convertirlo justamente en Thayer Martin, en Martinlet, porque al ser una bacteria bastante delicada y al constituirse este agar chocolate un agar nutritivo por excelencia, pueden haber contaminación con otro tipo de gérmenes. Por eso se recomienda que el manejo de esta muestra sea pues el más apropiado. Entonces, esta identificación de Neisseria gonorrhoeae obedece al criterio del origen de la muestra. Si la muestra proviene de un lugar que no es estéril, por ejemplo, la uretra no es estéril porque en la uretra hay microbiota. El cérvix y la vagina, lo mismo, hay microbiota. Recto, ni qué decir, hay microbiota, y faringe también. Y por otro lado están las muestras procedentes de lugares estériles, como en la muestra de conjuntiva. En la conjuntiva no hay microbiota. Entonces, eso va a orientar cuál va a ser mi manejo de la muestra para la posterior identificación. Entonces, las muestras a utilizar: la secreción uretral, la secreción de cervix, la secreción rectal, el examen, una coloración Gram, el cultivo en atmósfera de CO2 con 5%, 37 grados, y también algunas pruebas bioquímicas para identificación. Sin embargo, también existen pruebas de serología que tienen que ver con la detección de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M para poder nosotros dar ya un manejo adecuado a ese paciente. E inclusive existe la reacción en cadena de la polimerasa para que se pueda hacer investigaciones de repente de las características de la cepa que estamos observando o investigando. La sífilis, que es otra enfermedad de transmisión sexual, también enmarcada dentro de un síndrome, sino que en este caso el síndrome ya no es el de descarga uretral, porque la sífilis es causada por otra bacteria, que en este caso se llama Treponema pallidum pallidum. Es una espiroqueta, o sea, su forma es más o menos así. Es una espiroqueta que trae una serie de afecciones en el tiempo, dado que la sífilis tiene un comportamiento pues bastante largo. Se reporta sífilis que han durado pues 30 o 40 años sin tratamiento. Entonces, el síndrome de úlcera genital, así se llama, está relacionado con la sífilis. ¿Por qué? Porque la lesión principal que va a producir la sífilis es una úlcera. Una úlcera, como ven aquí en el miembro inferior, en el surco balano prepucial está la úlcera, el chancro, se le dice así, duro, porque no duele. Es una úlcera que no duele. Y en el centro de la úlcera hay un líquido viscoso que contiene justamente a las espiroquetas. Entonces, este treponema pallidum pallidum que causa el síndrome de úlcera genital es investigado en el laboratorio a partir de los diferentes tipos de muestra que pueden presentarse. Por ejemplo, la secreción de las lesiones primarias, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Y para ello, en el laboratorio disponemos de dos grupos de pruebas: las pruebas llamadas no treponémicas, que son pruebas de tamizaje, son pruebas de screening, y que son el BDRL y el RPR. El BDRL, ¿qué cosa es? Son las siglas de Laboratorio de Investigación de Enfermedades Venéreas. ¿Por qué? Porque esta prueba se desarrolló en Estados Unidos y estaba dirigida a poder detectar la sífilis en los soldados a través de una serie de análisis y que buscaban
cualquier tipo de anticuerpo que se pareciese a la composición de la membrana del treponema, en este caso la cardiolipina. Luego aparece el RPR, que es otro tipo de prueba similar al anterior, solo que utiliza además partículas de carbón, que es la reagina plasmática rápida. Tiene mucha mejor sensibilidad que el BDRL, es mucho mejor. Se hace de hecho en muchas partes del mundo. Nosotros también. Y también están las pruebas llamadas treponémicas o pruebas confirmatorias para el caso de sífilis. Y ahí tenemos el gol estándar, que es la prueba FTA absorbente. ¿Qué significa FTA? Antígeno treponémico fluorescente. Significa que esta prueba FTA me va a permitir detectar la presencia de anticuerpos específicos en el suero de mi paciente. La metodología a utilizar es una inmunofluorescencia indirecta. Entonces, las pruebas de tamizaje, BDRL, RPR, son contrastadas con las pruebas confirmatorias, en este caso las pruebas treponémicas, pero no son las únicas. Existen otras pruebas treponémicas, además de el FTA. Sin embargo, el FTA es el gol estándar hasta ahora para el diagnóstico de sífilis. Está la prueba de hemaglutinación, están las pruebas rápidas, están las pruebas de ELISA, destinadas sobre todo a investigar anticuerpos IgG o IgM. Esas son las pruebas con las cuales podemos hacer el diagnóstico de sífilis. Ahora, el valor de las pruebas, el valor diagnóstico, tanto su sensibilidad como su especificidad, va a depender del momento en el cual se está aplicando la prueba. Es muy importante el momento de aplicación de la prueba, o sea, se trata de una sífilis primaria, cuando todavía el chancro está presente, o de una sífilis secundaria, o de una cada vez más rara sífilis tardía, neurosífilis o sífilis en piel. Cada vez es más difícil ver esos casos dada la distribución de los antibióticos a nivel mundial que funcionan bien con el treponema. Pero entonces estas pruebas pues tienen valores diferentes con respecto a su sensibilidad y especificidades. Veamos ahora lo que corresponde a la vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana, más que una enfermedad, es un síndrome clínico polimicrobiano. Nosotros hemos visto que hasta el momento las enfermedades son causadas por un solo microorganismo. En el caso de la vaginosis bacteriana son varios microorganismos, bacterias sobre todo, los que se confabulan para producir esta enfermedad, que se caracteriza por el desplazamiento de la microbiota de lactobacilos y, por lo tanto, la predominancia de microorganismos que principalmente son anaeróbicos. Entonces, los lactobacilos deben predominar en la microbiota vaginal. Sin embargo, cuando estos lactobacilos descienden por diferentes factores hormonales, de higiene o enfermedades asociadas, inmediatamente aquellos habitantes que no son predominantes en lo que corresponde a el establecimiento del hábitat, como Gardnerella, Prevotella, Bacteroides, Mobilucus, empiezan a proliferar y eso hace que aparezca la vaginosis bacteriana. Con respecto a al trabajo que se da en el laboratorio, la muestra que se va a utilizar pues es la descarga que sale, el descenso, es como una forma de descenso que sale a partir de la cavidad vaginal. Entonces hay algunas consideraciones que se le hace a los pacientes, ¿no? En principio, algunos días anteriores, 2 o 3 días, no debe de colocarse soluciones antisépticas, ni vaginales, ni pomadas, ni nada de eso. Y llevar pues la orden para que se haga el examen. Para el diagnóstico de las vaginosis bacterianas
se utilizan los criterios de Amsel. Los criterios de Amsel, son 4, tienen que ver con el examen físico del paciente y con el examen de laboratorio. Entonces esto empieza a trabajarse en el consultorio de ginecología primero. Y lo que se observa pues es que en la vaginosis bacteriana, de acuerdo a los criterios de Amsel se evalúa el flujo vaginal, que puede ser abundante, o sea, el descenso es abundante, puede variar de color entre blanco grisáceo, blanco amarillento, y además es adherente, o sea que al momento de colocar el espéculo, este flujo vaginal, este descenso, se pega a la pared de la vagina, que puede estar homogéneo, puede o no tener mal olor, generalmente lo tiene, generalmente tiene mal olor, pero puede no tenerlo también. Ese es el primer criterio, la presencia de flujo vaginal abundante. El segundo criterio es el pH. Un pH que normalmente está por debajo de 4.5, porque es el pH que mantiene a los lactobacilos. Sin embargo, si se encuentra elevación de pH a 5, 6 o hasta 7, eso es un criterio de vaginosis bacteriana. La tercera y la cuarta, el tercer y cuarto criterio tiene que ver con pruebas de laboratorio. En el caso del criterio 3, hay una prueba que se llama prueba de liberación de aminas. ¿Cómo se hace? Se extrae la muestra de la vagina con el espéculo y se agregan gotas de hidróxido de potasio, KOH, al 10%. Como este es un medio alcalino, va a alcalinizar al moco y se van a empezar a liberar sustancias como las aminas, trimetilamina, putrescina, cadaverina y algunos ácidos grasos que le dan un olor típico a pescado podrido. Empieza a oler como pescado podrido al añadirle el KOH a esa secreción vaginal. Y eso es un criterio, porque si no hay olor, lo más probable es casi seguro que no hay vaginosis bacteriana a la hora de aplicar el test de liberación de aminas. Y el cuarto criterio de Amsel tiene que ver con la observación al microscopio de las células epiteliales de la cavidad vaginal. ¿Por qué? Normalmente los epitelios se descaman. El epitelio urogenital no es la excepción, así que las células vaginales se van descamando. Pero como está habiendo un cambio en la microbiota, ya no son solo lactobacilos, sino hay otras especies. Esas otras especies de bacterias suelen pegarse, adherirse, unirse a los bordes de la célula epitelial que se está descamando, como vemos en todas las figuras. Aquí hay, y también, aquí también, aquí también, y aquí ni qué decir, ¿no? Entonces, eso se debe observar al microscopio. ¿Y cómo se llaman a estas células? Se llaman células clave o células guía. Tienen un citoplasma en aspecto de vidrio de catedral, vidrio esmerilado, y sus bordes son pues oscuros, indentados, irregulares. Esos son los 4 criterios de Amsel. Entonces, el flujo vaginal, número 1. Número 2, el pH vaginal. Número 3, la prueba de KOH positiva. Y número 4, la presencia de células clave o células guía o clue cells. Existe otro criterio adicional, que es el criterio de los criterios de Nugent. Nugent estableció sus criterios en función a la variación de la composición de la microbiota bacteriana en la vagina. Él observó que los lactobacilos eran pues bacilos gram positivos y que estaban presentes en la normalidad de las personas, de las pacientes. Sin embargo, conforme iba cambiando la composición de la microbiota de la vagina, iban apareciendo otros tipos de bacterias que ya no eran bacilos gram positivos, sino en este caso podían ser bacilos gram negativos, bacilos cortos, cocos,
Y él estableció su escala con respecto a eso. O sea, qué tanto se alteraba la, eh, qué tanto se alteraba la microbiota y en función de eso poder decir que esta paciente estaba afectada en tal o cual grado. Entonces, esta es la diferencia entre los criterios de Amsel y los criterios de Newton. Los criterios de Amsel tienen criterios clínicos y laboratoriales, pH, secreción, prueba de aminas y presencia de células clave o células guía. Mientras que los criterios de Newton son netamente de composición microbiológica, porque se sabe que la vaginosis bacteriana se caracteriza pues por una disminución de los lactobacilos. Esa disminución de lactobacilos trae como consecuencia el aumento de otros habitantes de la microbiota. Y dentro de esos habitantes está pues Gardnerella, bacteroides, Mobiluncus, Mycoplasma y otros que se pueden comportar como patógenos, haciendo que empiecen a presentarse los descensos que hemos visto. Esa es la diferencia en esta clasificación y eso es lo que tenemos que revisar con respecto a las infecciones de transmisión sexual y su diagnóstico por el laboratorio. Con el grupo anterior avanzamos una práctica más, que era la práctica 10. Entonces, dado que tenemos todavía un poquito de tiempo, yo les sugeriría que podamos avanzar un poco más. O sea, podemos descansar unos 10 minutos y avanzamos con la siguiente para ir recuperando. No sé si están de acuerdo. Sí, doctor. Gracias. Entonces, nos tomamos 10 minutos